González, y para coordinar la sesión de preguntas estará a cargo la doctora Ileana Padilla y el doctor Marlon Serna. Comencemos. Buen día, mi nombre es Erika González, del Hospital Ángeles. A continuación, tengo el honor de presentar a la doctora Cristina Ocio, jefa del Servicio de Neonatología del Sanatorio Otamendi y directora de la carrera postbásica de neonatología en la Universidad de Buenos Aires. Es originaria de Sayiquelo, Buenos Aires, y es egresada de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, quien realizó su formación en pediatría en el Hospital Posadas y asimismo realizó neonatología. Además, cuenta con el alta especialidad en ecocardiografía neonatal. Actualmente se encuentra efectuando cursos dirigidos a neonatólogos de ecocardiografía para y por neonatólogos, el cual ha tenido una gran aceptación. Es autora del libro Ecocardiografía Funcional en el recién nacido para y por neonatólogos, el cual fue publicado en el 2012 y actualmente está disponible en la versión digital para tener un mayor alcance en la población habla hispana. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Realmente gracias por la invitación a todos los organizadores. Y bueno, obviamente como esto es abierto, hay otras personas también de mi país y de países vecinos que nos están escuchando, así que gracias a todos por estar presentes. El tema que me han convocado es la hemodinamia en el síndrome de distrés respiratorio y qué implicancias realmente hemodinámicas generan en el recién nacido prematuro el distrés respiratorio. Para lo cual vamos a pasar un poco por una introducción, algo de circulación fetal, transición e interferencias, aspectos hemodinámicos de la entidad, implicancias desde el tratamiento, efectos hemodinámicos del tratamiento, asistencia con ultrasonido y conclusiones. Entender la fisiopatología cardiovascular y su interacción con el estatus respiratorio de un recién nacido pretérmino es al mismo tiempo reconocer la inestabilidad. Esto significa que un recién nacido pretérmino se caracteriza precisamente porque su hemodinamia es absolutamente variable. Y esto hace a que el monitoreo de las diferentes variables involucradas en la hemodinamia neonatal sea fundamental. El desarrollo del sistema cardiovascular conlleva significativas alteraciones funcionales en la precarga, en la contractilidad, en la poscarga, el llenado diastólico y patrones de flujo intracardíaco propios de esta etapa de la vida. O sea, un recién nacido prematuro tiene una necesidad de adaptarse desde una vida que viene fetal a una vida neonatal con cambios circulatorios que ahora vamos a repasar y que son claramente un gran esfuerzo y un gran estrés para un bebé inmaduro. Generalmente estos bebés aparte tienen factores de riesgo que se asocian, porque obviamente el motivo de su nacimiento generalmente ha pasado por una eclampsia, una preeclampsia, una hipertensión materna, una diabetes, o situaciones que han hecho que, una coriomionitis, situaciones que han hecho a un mayor compromiso y a una mayor interferencia en esta transición fundamental en la vida neonatal de un prematuro. Bueno, para ello es importante que recordemos que en la vida fetal los bebés se encuentran en un ambiente con un circuito de muy baja resistencia. La placenta, recuerden que recibe entre el 30 y el 50% del output combinado fetal. Sin embargo, esto no es constante, o sea, a la medida que van madurando, a medida que se acerca al término, la cantidad de sangre que circula por la placenta va disminuyendo. Es porque se va incorporando mayor volumen circulante en el bebé
recién o en el feto, ¿no es cierto? Este circuito es de muy baja resistencia. La concentración de oxígeno se eleva entre 15 y 20 milímetros de mercurio, llegando a un máximo de 55 milímetros de mercurio, pero la mezcla retorna a una concentración más baja. Hay una alta frecuencia de perfusión tisular, una menor demanda de oxígeno. Recordemos las características de la hemoglobina del feto, o sea, es hemoglobina fetal con gran capacidad de captar oxígeno. Hay compresión de las arterias pulmonares por los espacios alveolares con contenido líquido, ausencia de distensión rítmica, baja relación alveolo-arterial de oxígeno, vasoconstricción pulmonar mediada por diferentes elementos como prostaglandinas, ¿no es cierto?, tromboxanos, endotelinas, etc. Bueno, para recordar un poquito cómo se encuentra el bebé dentro de la panza, debemos recordar entonces que cuando la sangre sale de la placenta, lo hace a través de un gran vaso importante que es la vena umbilical. Esta vena umbilical llega al hígado y se continúa de alguna manera con el ductus venoso, no sin antes entregar una rama importante al lóbulo izquierdo del hígado. Esto hace que esta sangre, que es la mejor oxigenada que llega al feto, lleve una alta concentración de oxígeno al lóbulo izquierdo del hígado, que es un órgano, el órgano vital, donde metabólicamente se encuentra el mayor depósito de aminoácidos y que es el órgano vital en la nutrición del feto. Bueno, no sin antes ir hacia el lóbulo derecho también y mezclarse con sangre que viene menos oxigenada del territorio esplácnico, ¿no es cierto? Llámese intestinos y vaso, etc. Entonces, esta sangre, que es la mejor oxigenada y que se continúa por el ductus venoso, va a ir a ingresar, después de unirse con la vena hepática derecha, va a ir a ingresar a las cavidades derechas. Sin embargo, ahí se produce un redireccionamiento, se junta la vena cava inferior, la vena cava superior, se mezcla algo con esta sangre bien oxigenada, que es lo que va a ir al ventrículo derecho, pero hay esta parte bien oxigenada que venía por el ductus, va a ir preferencialmente hacia las cavidades izquierdas a través del foramen oval, llegando de esta manera a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y a través del ventrículo izquierdo ser eyectada hacia, obviamente, la mitad superior del cuerpo a través de la aorta ascendente. Ahora, el resto de la sangre que se entró en la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar y del ductus arterioso, que es un shunt re importante, tan importante como el del foramen oval, va a ir a llevar la sangre a la aorta descendente para volver a la placenta y oxigenarse, no sin antes enviar ramas hacia el intestino, hacia el riñón, para poder perfundirlos. De esta manera, esta sangre que ya recolecta con menos concentración de oxígeno pasa a la placenta, ¿no es cierto?, y va a oxigenarse. Ahora, muy bien, cuando se produce el nacimiento, varios eventos son los que contribuyen a que el bebé se adapte a vivir afuera de la panza. Recordemos que dentro de la panza el feto se encuentra con un pulmoncito que se encuentra comprimido, con muy bajo flujo. Fíjense que apenas el 8% del output combinado es lo que ingresa al pulmón, con un bajo flujo pulmonar. Entonces, el primer hecho importante que sucede es la expansión del pulmón. La expansión pulmonar hace que ingrese un volumen importante de aire a este pulmón y lo expanda. Con esta expansión llega oxígeno a una concentración que el bebé no estaba acostumbrado a manejar adentro de la panza. Ambos elementos son los que van a generar la caída del flujo, la caída de la resistencia y el aumento del flujo pulmonar.
Y de esta manera, esta expansión y esta oxigenación dilatará los vasos pulmonares para hacer que retornen a través de las venas pulmonares a las cavidades izquierdas. Y es ahí cuando bueno, se contrarresta, por supuesto, el shunt que venía a través del foramen noval. Fíjense que de 27% del output combinado en la vida fetal pasa a un 4%, y lo que venía desde el pulmoncito, que era apenas el 8%, ahora pasa a ser el 55%, o sea que el volumen de sangre que llega a la aurícula izquierda significativamente aumenta con este descenso de las resistencias vasculares pulmonares y aumento del flujo pulmonar. Así retorna a las cavidades izquierdas para pasar el ventrículo izquierdo y llevar obviamente sangre a toda la circulación, porque el evento siguiente que sucede es la remoción de la placenta. La remoción de la placenta hace de que estas resistencias vasculares sistémicas eran bajas, comiencen a elevarse. Se produce un súbito aumento de la resistencia vascular sistémica, y de esta manera la sangre que retornaba a través de la vena cava inferior y del ductus va a restringirse, y si no ingresó una buena cantidad de sangre del pulmón, nos podemos encontrar con una situación de hipoflujo sistémico. Y esto es muy importante a la hora de pensar en el nacimiento prematuro. ¿Por qué es importante? Bueno, porque precisamente al ligar el cordón precozmente puede hacer de que este flujo de sangre que proviene del pulmón no se haya establecido, que la dilatación no haya sido la suficiente, que el flujo pulmonar no haya aumentado lo suficiente, y entonces el retorno a las cavidades izquierdas no haya sido el necesario, y cuando se clampea el cordón y se ablaciona la placenta, entonces se produce una caída del ingreso de sangre a las cavidades cardíacas, generando un síndrome de hipoflujo. De ahí que cuando hablamos de ligadura de cordón, es tan importante en cualquier momento de la gestación que sea oportuna. ¿Cuáles son las ventajas de una ligadura de cordón? Una ligadura de morada? Bueno, fíjense, un volumen circulante en los recién nacidos entre las 32 y las 40 semanas, ligando el cordón oportunamente o en forma de morada, aumenta un 10%. En los extremadamente pequeños, entre 22 y 30 semanas, el incremento es mayor, es un 15% lo que se calcula que aumenta. O sea que es un volumen significativo, con lo cual incrementa el gasto cardíaco y la presión arterial, un 17% en los términos, o cercanos al término, entre 36 y 40 semanas, un 18% en los moderadamente pretérminos, entre 32 y 36, pero fíjense en un 24% en los extremadamente pequeños. Y ese volumen uno diría, bueno, pero ese volumen no estaba en el bebé, estaba en la placenta. Sí, claro, estaba en la placenta, pero circulaba con el bebé y era una unidad placenta-bebé. O sea que es fundamental este volumen de sangre, y cuando el bebé nace, lo necesita para poder adaptarse a vivir fuera de la panza. La saturación de oxígeno es 20% menor en la ligadura inmediata respecto a la de morada de cordón. El índice de severidad fue menor en los pretérminos sin morbilidades. En el recién nacido con retardo de crecimiento, que vamos a dar una charla en algún momento de noviembre, ya les voy a avisar, es una situación muy particular donde la ligadura del cordón también es muy importante. Y también en la incidencia de ductus y de distrés respiratorio. O sea, por todos los, digamos, elementos que uno analiza, la ligadura de cordón en forma de morada, hoy en día indiscutiblemente debe ser de morada y oportuna. O sea que demorar el clampeo de cordón hasta que la ventilación se haya restablecido mejora la función cardiovascular al aumentar el flujo sanguíneo pulmonar antes que el flujo por el cordón se vea interrumpido.
Como resultado, el gasto cardíaco se mantiene estable y conduce a una suave transición al periodo neonatal temprano. O sea, cuando hablamos de cuál es la situación de un miocardio inmaduro, de un pretérmino que se ve obligado a adaptarse súbitamente a una vida para la cual no está preparado, sabemos que estamos hablando de que va a pasar de un circuito donde hay una baja resistencia vascular intrauterina a un circuito de alta resistencia vascular extrauterina. Y esto lo teníamos que tener muy en cuenta a la hora de definir alguna terapéutica. Ausencia de respiración espontánea efectiva, por lo tanto es muy común que este bebé necesite por ahí la asistencia respiratoria o un apoyo de algún tipo respiratorio. El tiempo de clampeo del cordón, como acabamos de analizar, es fundamental para tratar de evitar que haga un hipoflujo sistémico. Los shunts persistentes, que suelen demorar su cierre, pueden contribuir a un bajo flujo sistémico, y la presión intratorácica positiva que generalmente necesitan estos bebés son todos elementos que contribuyen al bajo flujo sistémico. Pero por otra parte, como bien dijimos al comienzo, estos bebés nacen con una historia perinatal. Una historia perinatal donde seguramente había una afectación de la placenta porque había o trombosis, desprendimientos, había una hipertensión, había una situación, ¿no es cierto?, que le generaba un estrés fetal y pudo haber generado hipoflujo sistémico. O, por ejemplo, si tiene una coriomionitis, haber agregado infección o inflamación. O sea que antes ya de nacer el bebé pudo muy bien tener un insulto hipóxico isquémico con una falla energética, ¿no es cierto?, con edema citotóxico, injuria, necrosis celular, lo cual agrava la entrega energética. Y este hipoflujo sistémico pudo haber llevado a isquemia y a inflamación. A isquemia e inflamación de distintos órganos que van a generar liberación de citoquinas inflamatorias, radicales libres, y si a esto se le ha agregado o ha tenido infección con una coriomionitis, inflamación, también va a haber citoquinas pero inflamatorias y radicales libres, y todo esto va a contribuir a necrosis y muerte. O sea que el riesgo de detectar oportunamente el nacimiento oportuno de estos bebés es fundamental a la hora de la asistencia postnatal. Después recordemos entonces de que el bajo flujo sistémico, que es una entidad que nos aqueja frecuentemente, fíjense que depende de la edad gestacional, pero cuanto más pequeño, más frecuente es el bajo flujo sistémico. Y bajo flujo significa baja perfusión tisular. Entonces, y hay múltiples factores que contribuyen a ellos. Uno, bueno, obviamente la ligadura inmediata del cordón, la inflamación en infección, la historia perinatal, la hipovolemia, soporte respiratorio después de nacer, miocardio inmaduro, y ahora vamos a analizar las características. Bueno, obviamente el nacimiento prematuro, un ductus que se haga hemodinámicamente significativo. El retardo de crecimiento es una entidad que agrava seriamente la circulación en el recién nacido. El déficit de surfactante, o sea, son todos elementos que contribuyen al bajo flujo sistémico. Y sabemos que el bajo flujo sistémico se asocia a todas estas entidades, O sea, un bajo flujo sistémico lleva a hipertensión pulmonar, que igual los bebés prematuros la presentan, no es que no lo hagan, tienen realmente eventos de altísimo riesgo por hipertensión pulmonar, y en isquemia de miocardio. Recuerden que cuando falla el circuito de ahorro, el corazoncito que perfunde fundamentalmente en diástole a través de las coronarias, puede llegar a no perfundir adecuadamente y el bebé nacer con una isquemia de miocardio. Todos recordamos haber recibido algún bebé que al nacer presentaba, ya les voy a mostrar, una miocardiopatía, y que tiene que ver con que es un miocardio isquémico edematoso. Hipoflujo cutáneo, son bebés que pueden nacer con muy mala perfusión, hay mayor incidencia de enterocolitis necrotizantes,
lesiones del sistema nervioso central, ya sea hemorragia o leucomalacia, insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, hipoflujo hepático, necrosis hepática. O sea que este bajo flujo sistémico está hablando de que se han liberado mediadores de inflamación que pueden conducir a coagulación intravascular diseminada y a diferentes morbilidades o muerte. Cuando tenemos la oportunidad de recibir un bebé prematuro, nos encontramos que todos estos mecanismos de expansión, ventilación y oxigenación pueden verse de alguna manera sufrir interferencias por distintas entidades. Y una de ellas claramente es la que nos ocupa, que es la enfermedad de membrana hialina. Pero bueno, no nos olvidemos que también depende de la edad gestacional, presentar una asfixia y esto conllevará a aspiración de líquido amniótico meconial, neumonía, sepsis. No nos olvidaremos de la hipoplasia, que a veces se genera porque ha habido una ruptura prematura de membranas. Entonces el bebé no generó un desarrollo lento de su pulmón y que se agrega a su inmadurez. Entonces, bueno, nos encontramos entonces que la remoción, y bueno, por supuesto la remoción de la placenta, que es el otro evento importante, todos ellos, ¿no es cierto?, conducen a que disminuyan las resistencias vasculares pulmonares y aumenten las resistencias sistémicas. Pero estas interferencias hacen de que estos mecanismos, tanto de aumento del flujo pulmonar como de aumento de las resistencias, empiecen a alterarse y nos generan al momento de nacer una situación hemodinámica que se complejiza. Así entonces, un bebé que nace con un distrés respiratorio de estas características, donde tenemos que los septos alveolares están engrosados, revestidos en la mayor parte de la superficie por células cuboides, la dilatación de los espacios alveolares es variable, o sea que es un pulmón que tiene una muy pobre compliance, una pobre conducción de la vía aérea, hay una reducida musculatura torácica que hace que la respiración sea menos efectiva, el requerimiento de ventilación asistida a poco de nacer es un elemento que contribuye, que es necesario, pero que contribuye también a generar descompensaciones hemodinámicas, ya que es un pulmón muy lábil tanto a la telectasia como a la sobreexpansión. Entonces, el estrés respiratorio del prematuro, sabemos que hay un incremento en la presión de la vía aérea, desciende el gradiente de presión transmural alveolo capilar, comprime la sangre en los capilares, entre los capilares intraalveolares, y de esta manera se incrementa las resistencias vasculares pulmonares y disminuye el flujo sanguíneo pulmonar. O sea que esta situación es una situación no deseada y se presenta tanto en la telectasia como en la sobreexpansión. Un bebito que nace con un distrés respiratorio y es un prematuro, la función del ventrículo izquierdo es altamente dependiente de la sangre que ingresa, o sea, de la precarga. Se reduce el retorno venoso y cae el gasto del ventrículo izquierdo. O sea, si no tenemos una adecuada expansión del pulmón o tenemos una sobreexpansión, dijimos que aumentaban las resistencias vasculares pulmonares por compresión de las arterias y de los vasos en los alvéolos, y esto va a generar una disminución de ingreso de sangre en las cavidades izquierdas. Esto hace a que obviamente el bebé haga un síndrome de hipoflujo. El incremento de las resistencias vasculares pulmonares va a generar entonces un shunt ductal a través del ductus que va a ser de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque aumenta las resistencias vasculares pulmonares, disminuye el flujo y entonces el pulmón empieza a shuntear desde el pulmón hacia la circulación sistémica y el bebé entra a presentar hipoxia. El efecto de la presión positiva sobre el corazón, si es excesiva, también va a obstaculizar la función del ventrículo izquierdo y reducir el gasto. O sea, tanto atelectasia como sobreexpansión generan compromisos del gasto.
Si la estrategia ventilatoria que estamos utilizando es inadecuada, como estamos hablando, entonces va a empeorar la función cardiovascular y el flujo sanguíneo sistémico. Y compromete el flujo sanguíneo del cerebro y, por supuesto, la autorregulación. O sea, vamos a comprometer seriamente el futuro del paciente. La ventilación con altos volúmenes corrientes a poco de nacer genera fluctuaciones del flujo sanguíneo cerebral y aumenta el riesgo de hemorragia intracraniana y de leucomalacia periventricular. La estrategia entonces sería lograr una adecuada ventilación que mejore la poscarga del ventrículo izquierdo, no afecte la resistencia, el ventrículo derecho, la carga del ventrículo derecho, la poscarga del ventrículo derecho, y aumente el gasto con adecuada perfusión tisular. O sea, lo ideal es que corazón y pulmón funcionen de tal manera que la eyección de sangre a través de las cavidades cardíacas llegue a perfundir adecuadamente todos los órganos. Esa sería la meta de cualquier ventilación. Porque sabemos que tanto en atelectasia como en sobreexpansión vamos a tener aumento de la resistencia vascular pulmonar, disminución del retorno venoso, caída del gasto cardíaco y, por supuesto, daño alveolar. Fíjense que tanto en volumen alto como en volumen bajo, la resistencia pulmonar se eleva significativamente. ¿Qué estrategias terapéuticas habitualmente usamos? Bueno, el surfactante. El surfactante es quizás junto con los corticoides, donde existe mayor evidencia en cuanto a mejorar los resultados en la asistencia de estos pacientes. ¿Cuál es el efecto que tiene el surfactante? Bueno, básicamente mejorar la oxigenación y la compliance pulmonar. Reduce la resistencia vascular pulmonar y aumenta el flujo sanguíneo pulmonar. Este aumento del flujo sanguíneo pulmonar en presencia de un ductus arterioso permeable, o sea que hay una baja resistencia en el pulmón, va a hacer de que fluya sangre desde el circuito sistémico hacia el pulmonar. Esto le llamamos cuando un ducto se hace hemodinámicamente significativo. De esta manera, si nos encontramos ante esta situación, donde la sangre del circuito sistémico es derivada del circuito pulmonar, vamos a tener una carga importante en el circuito pulmonar que va a predisponer a alto riesgo de edema hemorrágico pulmonar. Y por otra parte, a nivel de la circulación sistémica, va a generar que el flujo a través de la aorta se vea muy afectado. Y esto lo podemos demostrar a través de el Doppler, donde vamos a ver que hay ausencia de diástole o diástole reversa. Entonces quiere decir que esa diástole que está siendo sacada de la circulación sistémica está siendo enviada al pulmón, y a nivel del pulmón yo estoy viendo una diástole que está bien cargada, porque obviamente está llevando excesivo flujo sanguíneo pulmonar. Esto hace que la circulación pulmonar se vuelva pletórica, ¿no es cierto?, y haya alto riesgo de edema hemorrágico. Por otra parte, si esta situación persiste, obviamente que puede ocasionar cambios en la hemodinamia cerebral, como hemorragia intracraniana y leucomalacia. Y fíjense que cuando uno analiza, ¿no es cierto?, los flujos, se encuentra con situaciones de estas características. Recuerden que cuando uno está examinando el ductus, estamos ubicados aquí adelante, entonces el flujo que va desde la pulmonar hacia la aorta, ¿no es cierto?, sería en la hipertensión pulmonar, es un flujo que se aleja, donde nosotros vamos entonces a ver que en el eco pulmonar el flujo va a ser negativo, mayormente negativo y mayormente azul.
Mientras que si el flujo es un ductus hemodinámicamente significativo, que está sacando sangre al circuito sistémico para ingresarlo al pulmonar, entonces vamos a tener un flujo que se acerca al transductor, va a ser un flujo positivo y va a ser un flujo rojo. Así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y por supuesto, ante esta situación, cuando un ductus se hace hemodinámicamente significativo y persistentemente significativo, va a generar que se aumente el tamaño de las cavidades izquierdas, que aumente el gasto de las cavidades izquierdas. Y por otra parte, como ya comenté, la caída de la presión arterial diastólica va a comprometer también la perfusión coronaria, generando disfunción miocárdica y caída del gasto, cuando la situación persiste, ¿no? Bueno, el otro tema importante es, bueno, que estos pacientes tienen una característica particular. Al momento de nacer, nos encontramos con un corazoncito que se encuentra analizamos el ventrículo derecho, ustedes siempre recuerden que es el robusto, ¿no? Es el ventrículo que estaba encargado a través del ductus de mandar el mayor volumen de sangre y va a ir a oxigenarse a la placenta. Esto hace de que tenga mayor robustez, que sea un ventrículo de características morfológicas particulares, donde las fibras longitudinales son las dominantes. Esto hace a que la eyección a través de la pulmonar y del ductus sea efectiva. Mientras tanto, el ventrículo izquierdo es un ventrículo izquierdo de características estructurales diferentes. Las fibras miocárdicas tienen características longitudinales, circulares y radiales. Esto hace que encima tenga una particularidad, o sea, la base del ventrículo izquierdo se mueve en sentido, se enrosca sobre sí mismo, o sea, se mueve en sentido horario y antihorario la punta, de manera tal que el mayor volumen de eyección se produce por digamos, como twist del ventrículo que se enrosca sobre sí mismo para eyectar la sangre. Esto hace de que este ventrículo izquierdo sea un ventrículo de características mucho más, digamos, lábiles a cualquier sobrecarga. Es un corazón que está en remodelación, decimos. ¿Qué significa que está en remodelación? Que hay la orientación de las fibras miocárdicas no, está en cambio. Hay un árbol coronario que es anormal. Hay engrosamiento de la íntima vascular. A nivel tisular hay menor número de cardiomiocitos con mayor volumen. Disminución en longitud y número de la red capilar, y subcelular vemos sarcómeros acortados, reordenamiento mitocondrial y cambios en las proteínas, en la titina, en la miosina. Bueno, y sumado a toda esta situación miocárdica particular, nos encontramos con que estos bebés normalmente tienen shunts, como son el ductus y el foramen oval, que generan variables hemodinámicas, pueden tener hipertensión pulmonar, y son muy lábiles a esta hipertensión pulmonar porque obviamente genera una disminución en el retorno de las cavidades izquierdas e hipoflujo sistémico. La función cardíaca tiene tendencia a la disfunción diastólica y contráctil, y este miocardio, por las características de este miocardio inmaduro. Y por otra parte, como recién hablamos, toda la influencia de la ventilación que estos bebés necesitan, hacen de que esta interacción corazón-pulmón a veces, bueno, no sea la ideal. Por otra parte, no solo el corazón y el pulmón son inmaduros, sino que son todos los órganos inmaduros y muy sensibles a cambios en la perfusión tisular. Un ductus que se haga hemodinámicamente significativo va a dar hipoflujo sistémico. Entonces, ¿y qué es lo predisponente? Bueno, la baja edad gestacional, la enfermedad de membrana hialina
es un factor que condiciona la posibilidad de que un ductus se mantenga abierto, porque obviamente hay variaciones en cuanto a las presiones a nivel pulmonar que pueden generar que el ductus se mantenga abierto y fluya o se colapse, pero se vuelva a abrir. Las dosis de surfactantes, si uno necesita varias dosis de surfactante, esto es un factor de riesgo también en un ductus persistente y que sea hemodinámicamente significativo, porque puede hacer que se abra y se cierre el pulmón, porque dijimos que el surfactante actúa disminuyendo las resistencias vasculares pulmonares y mejorando la compliance. La trombocitopenia, asociada en estos bebés que más de una vez por eclampsia, hipertensión materna, trombofilias, puede presentarse en estos bebés, es un factor de riesgo de un ductus persistente. Las variaciones en el flujo, que se producen a través de las variaciones de presión de un lado y otro del ductus, generan una mayor incidencia de un ductus persistente con tendencia a hacerse hemodinámicamente significativo. Un marcador importante de constricción en las primeras horas de vida puede ayudar a identificar aquellos ductos que necesitan un control más estricto. Saben que alrededor de las 5 horas un ductus mayor de 1.6 milímetros es un ductus que debemos controlar, y si a las 3 horas está más de 2 milímetros, también debemos controlarlo de cerca. Acá lo que están viendo, bueno, es la maqueta, lo que les comentaba, la presencia de la maqueta que utilizamos nosotros en el curso, que es el ductus se encuentra aquí uniendo el tronco de la pulmonar con la aorta descendente. Y bueno, y acá lo que vemos es la imagen típica, ¿no?, de un ductus que es bien amplio. Fíjense que se ve a simple vista con el eco bidimensional. Este es el tronco de la pulmonar, la aorta descendente, y esta imagen que se ve acá, que parece del tamaño de una rama de la pulmonar, es el ductus arterioso persistente. Bueno, cuando tenemos una presión arterial pulmonar elevada, tenemos distintas maneras de identificarla. Una de ellas es a través de la regurgitación, ¿no es cierto?, en la tricúspide, o sea que podemos identificar exactamente si tenemos regurgitación en tricúspide, el gradiente, podemos medirlo y sabemos perfectamente cuánto es la presión pulmonar. Y si tenemos un monitoreo seguro de la presión arterial sistémica, podemos saber cuándo la presión pulmonar supera a la presión sistémica. Si tenemos, por ejemplo, un foramen oval de estas características, estamos viendo que las cavidades derechas están más dilatadas que las izquierdas, que el foramen está bombado y que tiene un flujo que es mayoritariamente negativo. Entonces quiere decir que está yunteando de derecha a izquierda. El abombamiento del septum desde las cavidades derechas hacia las izquierdas es un factor que está invitando a pensar que este bebé tiene una hipertensión pulmonar. Y con respecto al ductus, lo que les comentaba, como el ductus lo estamos viendo desde este sitio, esto es un perfil, digamos, de la maqueta, entonces yo voy a poder ver en qué sentido se dirige el flujo. Por ejemplo, si yo tengo este flujo, que es un flujo que lo veo que es turbulento, y al poner el Doppler tiene estas características, esto es bidireccional, y yo puedo decir que las presiones pulmonares están casi a nivel sistémico, porque fíjense que lo negativo es tan importante o tiene la misma velocidad que lo positivo. Entonces este shunt es probablemente me está indicando de que las presiones pulmonares están elevadas a nivel sistémico. Y este otro, en cambio, me está indicando de que las presiones pulmonares superan totalmente a las sistémicas. Estamos ante una hipertensión pulmonar grave. Y todas estas situaciones pueden presentarse en el recién nacido prematuro. Recordar entonces que el bebé prematuro es particularmente sensible a todos los cambios en la precarga, en la poscarga y en la frecuencia cardíaca. Que eso habla de una función, el equilibrio entre estas tres variantes habla de la función cardíaca, y que es extremadamente variable en los primeros días
días de vida. De ahí la importancia de una vigilancia activa. ¿De qué manera lo vigilamos? Bueno, a nivel de función diastólica, de cómo dilata ese ventrículo, es muy importante que uno vaya, por ejemplo, vea si se encuentra con una aurícula izquierda de estas características, con un volumen que es mayor de 1.5 mililitros por kilo, entonces estamos diciendo que es una aurícula agrandada. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden agrandar una aurícula? Bueno, que haya un retorno desde el pulmón muy importante por un ductus hemodinámicamente significativo, pero en ausencia de ductus, la otra variable que puede estar generando una dilatación de la aurícula es que no pueda mandar la sangre o inyectar la sangre hacia el ventrículo. Entonces, ¿por qué? Y por esa razón se dilate. ¿Y por qué no la puede inyectar? Porque está con una falla de la función diastólica. Entonces, este es un elemento a considerar en ausencia de ductus. Lo mismo a nivel del flujo transmitral, que se toma post-válvula mitral. Si el patrón normal es que haya un componente auricular significativo, o sea, haya este patrón de flujo mitral es patológico para un recién nacido. ¿Por qué? Porque básicamente acá hay un gran volumen de llenado rápido y un bajo volumen de sístole atrial. Este es un patrón que normalmente debe ser al revés. Después, con el tiempo y a medida que los chicos crecen y en la edad pediátrica, esto se invierte. Pero en la etapa neonatal es fundamental que la aurícula izquierda supere al llenado rápido. El otro patrón, hoy en día tenemos el auxiliar del Doppler tisular, en donde podemos ver las variables que nos ofrece, ¿no es cierto?, el músculo directamente. O sea, si yo puedo hacer un Doppler tisular y tomar el movimiento del músculo cardíaco, así, por ejemplo, la relación EA mayor de 0.9, esto vendría a ser patrón de disfunción diastólica. Si el TI la onda E es menor de 2,7, entonces también es otro indicador. Y si la relación entre la onda E de llenado rápido a través de la mitral, del flujo mitral, y la onda E' del músculo cardíaco es mayor de 18, es otro marcador. Y si a esto le agregamos que en ausencia de hipertensión pulmonar hay una regurgitación tricuspidia mayor de 3.2 metros por segundo, entonces completamos el diagnóstico de función diastólica, de disfunción diastólica. Bueno, y esto obviamente se presenta con frecuencia por las características, se encuentra el corazón de estos bebés. Bueno, acá lo que estamos viendo es un Doppler tisular, donde, como ven, son las paredes de los ventrículos. Estamos viendo claramente el corazoncito con las paredes, el septum, y yo puedo asistir de esta manera a la velocidad de movimiento del miocardio. Y esto sería el trazado, lo que yo veo, donde hay un movimiento que es al inverso al del flujo, porque obviamente estoy apoyada sobre el músculo, no en la cavidad para medir el flujo. Acá estoy viendo músculo y el trazado es llenado rápido, sístole atrial. Estas pequeñas marcas de aquí son los cierres de las válvulas mitral y de aórtica, o sea, se produce el llenado rápido, se produce la sístole atrial, y ahí se produce el cierre de la válvula mitral, la apertura de la aorta, la eyección, se cierra la aorta y se abre otra vez la mitral para comenzar de vuelta el llenado. Bueno, los otros marcadores también de función
son el TAPSE y el MAPSE. El TAPSE vendría a ser la excursión de la válvula, del anillo externo de la válvula tricúspide, el cual, como ven, está tabulado de acuerdo a la edad gestacional. Sin embargo, la media es aproximadamente, al nacer este movimiento que es ondulante, se mide con modo M, nos está marcando cómo se mueve el anillo, y cómo se mueve el anillo indica cómo se mueve el músculo cardíaco. Entonces, si se mueve bien, si esto es amplio, si es mayor de 4, entonces quiere decir que el ventrículo derecho está eyectando bien, no tiene una resistencia muy alta, una poscarga muy alta. Y lo mismo lo hacemos con lo que es el MAPSE. Tanto el MAPSE sería a nivel de la mitral y el TAPSE a nivel de la tricúspide. Ambos marcadores son marcadores de función del músculo, de cómo funciona el músculo y cómo está la poscarga de estos ventrículos. Bueno, hay situaciones que son propias de los prematuros. Por ejemplo, el prematuro con oligoamnios, que es el paciente que ha estado internado porque ha roto las membranas la mamá y está en reposo hasta lograr una determinada maduración que lo haga haga posible la sobrevida. Entonces esperamos con escasa cantidad de líquido y el bebé desarrolla una hipoplasia de pulmón. Esto generalmente se presenta antes de las 24 semanas, de las 20 semanas, cuando se produce realmente el pronóstico es muy pobre, genera oligoamnios, hipoplasia de pulmón y altos requerimientos de oxígeno y falla respiratoria. Si uno puede diagnosticar esta situación a poco de nacer el bebé, con el ecocardiograma funcional en la cabecera del paciente, puede evidenciar la presencia de una hipertensión pulmonar que hoy en día se sabe que el tratamiento con óxido nítrico temprano y alta frecuencia puede llegar a mejorar el pronóstico. O sea que esta es una situación muy particular de esta población. La otra situación es lo que ha dado en llamarse miocardiopatía única del prematuro, donde lo que estamos observando es este tipo de miocardios, un miocardio de características restringentes, engrosadas, edematosas, que hace al riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, fibrilación, stroke, falla cardíaca temprana. Hay una ventana postnatal temprana para el crecimiento, desarrollo y remodelado cardíaco. Hay un patrón de remodelado anormal que reduce la reserva miocárdica. Este periodo es el ideal para la intervención y la prevención del riesgo de futuras enfermedades cardiovasculares. Ustedes saben que los bebitos que nacen prematuramente, y particularmente los pacientes con retardo de crecimiento, que vienen sufriendo dentro de la panza en la vida fetal, tienen ciertas particularidades, o sea, sus endotelios en general empiezan a tener una alteración en cuanto a la elastina, que normalmente le da a los vasos y permite una mayor compliance, y es reemplazada por colágeno. Esto los hace rígidos, y no solo hace rígida a la circulación sistémica, sino también a la pulmonar. O sea que estos chiquitos hay que vigilarlos muy de cerca porque tienen una mayor incidencia de disfunción diastólica y de hipertensión pulmonar a largo plazo. El cuidado nutricional y la leche humana reduce el riesgo cardiovascular de los pretérminos de bajo peso. Y el sulfato de magnesio, que se utiliza como un protector del sistema nervioso central, se ha visto que también protege y mejora en los pacientes que lo reciben la función miocárdica. Bueno, la ecocardiografía neonatal no dudamos hoy en día que es una herramienta útil como monitoreo rápido de los cambios circulatorios en orden de determinar la necesidad de medidas terapéuticas. Hay múltiples estudios que avalan el impacto que tiene esta herramienta en la
en el manejo, evolución, tratamiento de los pacientes en general asistidos en las unidades de cuidados intensivos. Hay recientes estudios que han demostrado el impacto en el manejo clínico, y fíjense, estas son las citas, hay citas recientes. Mejora la evolución del estatus y de la posligadura de ductus. Ustedes saben que hay un trabajo del doctor McNamara que avala claramente que el control postquirúrgico de una ligadura de ductus, hay marcadores claros que indican de que se va a hacer un hipoflujo, porque ese ductus ha sido un ductus hemodinámicamente significativo y que ha restringido severamente el flujo sistémico al ser ligado. Entonces hay marcadores a nivel de gasto que nos permiten identificar esta situación y tratarla precozmente. También hay evidencia de que disminuye la exposición a medicaciones para el cierre del ductus, y esto es, si uno controla en estos pacientes que damos medicaciones que a veces son agresivas, ¿no es cierto?, para el resto de su evolución clínica, ¿no es cierto?, con el menor número de dosis posibles hace a una mejor evolución en estos pacientes. Así que, y si el ductus se cierra con 2 dosis y no es necesaria una tercera dosis, bueno, mucho mejor, pero hay que controlarla. A lo largo del tiempo, ustedes ya saben que existen múltiples consensos, que estos comenzaron a hacerse, bueno, ya en los 90, pero que, bueno, en el 2011 comenzaron los consensos entre cardiólogos, neonatólogos, pediatras, y hay múltiples consensos. El último es en el 2020, que ustedes los pueden consultar para tener. Hoy casualmente hablábamos con una de nuestras médicas y decíamos la importancia de medir. El poder medir y medir adecuadamente, y medirlo de acuerdo a los consensos y realmente donde hay coincidencia, permite comparar. Y ahí disminuimos digamos, el error operador. O sea, que es el operador dependiente que tanto se le ha adjudicado a la ecocardiografía, como que hay una variable que tiene que ver con el operador. Si uno es estricto, respeta los sitios de medición, respeta los consensos, entonces puede comparar los estudios. Y esto hace a que cuando un médico hace un estudio y al día siguiente lo controla otro, pueda compararse estos resultados. Bueno, y estos son los múltiples consensos que ustedes pueden encontrar y que todos ellos se van actualizando, aparecen nuevas medidas, y bueno, hoy en día incluso hay consenso en que hay la posibilidad de tener conocimientos básicos, ¿no es cierto?, con el ultrasonido, se ha extendido a otras áreas, ni hablar, ¿no es cierto?, del cerebro, pero bueno, hoy en día controlamos el pulmón. El pulmón, poder controlar con ultrasonido el pulmón nos permite disminuir el número de exposiciones a las radiaciones, y por la unión que tiene con todo lo que es hemodinamia, el poder identificar situaciones de atelectasia o sobreexpansión son fundamentales. Bueno, múltiples trabajos que avalan el uso del ultrasonido. Yo creo que ya no hay dudas de que mejora la atención. Fíjense, tanto la asistencia del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, en las miocardiopatías. Hoy en día existen incluso modalidades de ultrasonido como el speckle tracking, que tienen un futuro importante en cuanto a la evaluación, en la asfixia perinatal, en la displasia broncopulmonar, en todas las situaciones de ductus, ¿no es cierto?, y en la asistencia al remodelado cardiovascular del prematuro. Yo les recomiendo particularmente este artículo, es un artículo reciente donde habla precisamente de esto, o sea, de las consecuencias hemodinámicas de las intervenciones respiratorias en los prematuros. Es un hermosísimo artículo, es un review, y que acá tiene la cita bibliográfica, es muy interesante, así que se los recomiendo especialmente. Bueno, y para concluir entonces, decirles que la adecuada ventilación con un apropiado volumen corriente debería estabilizar respiratoriamente al paciente y no comprometerlo hemodinámicamente.
que el uso del surfactante disminuye la resistencia vascular pulmonar e incrementa el flujo sanguíneo pulmonar y por lo tanto debemos controlarlo, porque podemos llevar de una situación de atelectasia y un ductus, por ejemplo, que no era hemodinámicamente significativa, después del surfactante hacerse hemodinámicamente significativo, porque incrementa el retorno venoso a las cavidades izquierdas, aumenta el gasto del ventrículo izquierdo y también el gasto del ventrículo derecho, a bajar las resistencias y las poscargas del ventrículo derecho. Un ductus puede hacerse hemodinámicamente significativo y en el miocardio en remodelación se recomienda la vigilancia activa con ultrasonido. Bueno, y básicamente, bueno, recordarles entonces que corazón y pulmón interactúan para entregar sangre a los tejidos y proveer una adecuada oxigenación tisular, que es el fin primero, ¿no es cierto?, de esta asociación, ¿no?, corazón-pulmón. Y que es una compleja, a su vez, interacción entre la presión arterial, por esto le hablaba tanto del tema del depósito de colágeno y de la disfunción endotelial que se puede estar presente en estos pacientes, del flujo sanguíneo sistémico y la resistencia vascular sistémica regulada por el sistema nervioso central autónomo y periférico, el sistema cardiovascular con los varos y quimiorreceptores y los mecanismos endócrinos. Así que bueno, muchas gracias, esto era lo que tenía para contarles. Bueno, recordarles nada más que estamos dando estos cursos, que comenzó el primero ahora el 17 de octubre, que está destinada a todos los médicos, lo hemos hecho a través del Sanatorio Otamendi, para poder tener un respaldo en cuanto a la certificación. Ello consta bueno, tiene un programa y sus recomendaciones en cuanto a la práctica, así que bueno, y va acompañado con este libro, que ya lo conocen, que es, por supuesto, digital, y en el cual también tienen un link para ingresar a el curso. O sea, la idea es un poquito poder difundir el uso del ultrasonido y las ventajas que hoy en día son indiscutibles sobre los beneficios que traen en el manejo de nuestros pacientes. Así que bueno, muchas gracias y por la atención, por la invitación, y bueno, espero las preguntas. Bueno, buenas tardes. No sé si alguno tenga alguna duda o alguna pregunta que quiera hacerle a la doctora Cristina Ocio. Estamos a tiempo para que las hagan. Bueno, creo que hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Muchas gracias, doctora Cristina, por apoyarnos el día de hoy con esta sesión académica, un tema muy importante, y que pues siempre manejamos estos pacientes en UCIN. Muchas felicidades, fue una excelente ponencia. Esperemos contar con su apoyo nuevamente y pues muchísimas gracias. Y pues gracias a todos los que nos acompañan hoy. Gracias a la Academia a la Sociedad de Residentes de Neonatología, y pues esperamos de seguir con estas sesiones que pues son de gran ayuda para nuestra formación. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora Cristina Ocio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, creo que esto es una invitación a que nos mantengamos en contacto. Creo que bueno, acá hay un único fin, que es que los bebés evolucionen de la mejor manera posible, con los controles lo más adecuado posible desde el punto hemodinámico, y yo creo que este tema de que la hemodinamia es algo que cambia constantemente, ¿no es cierto? Entonces el poder asistir con una herramienta que nos permita, obviamente, que es inocua, no irradia, nos tenemos que entrenar. Lo más grave que tiene el ultrasonido es el entrenamiento, que necesita mucha dedicación y esfuerzo, pero creo que es el futuro de
digamos, del manejo hemodinámico de estos pacientes. Y bueno, y a los que son jóvenes y tienen ganas y que pongan el mayor empeño, porque realmente si yo pude hacerlo cuando esto comenzó, que hace ya 20 y pico de años, ¿no es cierto? Y no había demasiadas cosas publicadas, y bueno, y uno trataba de aprender de los mismos pacientes lo que veía y sacar sus propias conclusiones, y a través de lo que veía en adultos o pediátricos. Entonces, creo que hoy en día tienen todas las herramientas para que esto sea posible. Así que en lo que a mí respecta, cuenten conmigo para lo que sea necesario, estoy a disposición. Sí, muchas gracias, doctora. Le mandan saludos desde Bolivia, Nicaragua y felicitaciones desde Argentina. Y nuevamente le agradecemos por su apoyo, el haber aceptado impartir esta sesión académica, y como grupo de residentes, pues le agradecemos mucho. Y un gran saludo y un gran abrazo. Igual. Un gran abrazo a todos los colegas.